Serios problemas para Josep Pedrerol. Esta vez no es una campaña en Twitter, esta vez no es una campaña de YouTube Real Madrid, esta vez no es un youtuber en concreto, esta vez es directamente alguien en un juicio diciendo que fue vejado, maltratado por Pedrerol y que había convertido su vida en un infierno. Y después de ese, unos cuantos más que se han ido sumando a esa declaración. Evidentemente habrá que esperar lo que dictamine un juez sobre todo esto y habrá que escuchar, si en algún momento hay que escucharlo, la versión de Josep Pedrerol. Pero aquí hay varias cosas que comentar. Primero, el poder que tiene Josep Pedrerol, que lo complica todo. Y luego algunas reflexiones que he leído en las últimas 24 horas en redes sociales, poco menos que quitándole hierro al asunto o casi que echándole en cara al chico que denunció todo esto, que por qué no lo había hecho antes, que por qué lo hace ahora. Como si el tema de la salud mental tuviera unos plazos. No habéis entendido nada y ojalá nunca, nunca, nunca os veáis en esta situación. Vamos a ver. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vídeo complejo, vídeo complicado, vídeo en tono súper reflexivo. Aquí no esperéis sentido del humor, aquí no esperéis a Margarita, aquí no esperéis cachondeo. Ya voy avisando, lo aviso en el primer minuto del vídeo por si alguien venía con esa intención y no quiere seguir, que no siga. Es un vídeo que seguro va a ser largo y es un vídeo que va a tener el tono no habitual del canal, pero que de vez en cuando conviene hacerlo y porque además es un tema que me suena de algo, el tema de las pesadillas, de los infiernos en el trabajo, que no voy a recordar aquí otra vez en el canal. El que quiera verlo, te vas a la pestañita de vídeos personales y ahí he colgado un par de ellos hablando sobre el infierno que viví yo a nivel laboral en la empresa en la que estuve en Madison, en Valladolid, hace ya unos cuantos años. Pero para no liarlo más, para no enrollarme mucho con una entrada que a nadie le interesa, evidentemente, ayer apareció esto en Twitter. Pablo Espinosa comentaba en el día de ayer, a eso de las 12 del mediodía: esta es mi declaración como testigo en la vista de medidas cautelares de la demanda de Josep Pedrerol a Siro López. En ella cuento lo que viví en mis 9 meses trabajando en el Chiringuito. Muchas gracias a Siro y a todos los que me estáis escribiendo por vuestras palabras. Es un vídeo que dura cerca de 18 minutos, una declaración que dura cerca de 18 minutos, tal. Para no ponerla entera y que se vaya ya de madre totalmente este vídeo, he querido apuntar lo que a mí me ha parecido lo más destacado, ¿no? Pablo Espinosa viene como testigo en un litigio en el que están enfrentados Radio Sport Plus y Pedrerol por un lado, como parte demandante, y como parte demandada Siro López. O sea, no es un juicio que vaya en contra de Josep Pedrerol, sino que es un juicio en el que Siro López es el demandado, pero aparece Pablo Espinosa y llama la atención algunas de las frases que deja. Dice Pablo: tuve relación profesional con Pedrerol, pero no con Siro López. Esto lo subrayó varias veces. Luego añade: me fui voluntariamente del Chiringuito por dos razones. La primera, por el trato vejatorio que recibía por parte de Pedrerol. El maltrato era tanto en persona como online. No había día que no te echase la bronca. No vales, ya hablaremos, eres un inútil, no te enteras, te están pintando la cara, me estás jodiendo el programa. Ese era, según Pablo, repito, el día a día en el Chiringuito junto a Josep Pedrerol. Dice: me hacía ir con miedo al trabajo. Recuerdo miedo, temor y pavor. Subraya aquí Pablo Espinosa, que finaliza añadiendo: tengo amigos que ellos sienten que han sido vetados por Josep Pedrerol en otros medios. Y llega el turno de preguntas para el abogado de Josep Pedrerol y me llama muchísimo la atención esta pregunta en concreto. Le dice: ¿por qué no presentó usted demandas si estaba sufriendo todo esto? Y le contesta Pablo: porque con 24 años lo único que tenía era ganas de salir y miedo. En ese momento quería trabajar en el AS y Pedrerol tenía muchos contactos ahí. Si yo quería ir al diario AS, no podía hacerlo poniendo
una demanda. Yo de temas de derecho no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Esto es un tema, pues, para Ramón, para Iciar con Z, tal, que lo tienen todo bastante mejor estructurado en su cabeza, sobre todo, lo han estudiado, tal. Pero ahí me tiene que explicar alguien cómo un abogado pregunta esa gilipollez, no lo puedo definir de otra manera, en un juicio. ¿Qué pasa? Que esto va de plazos. Esto va de plazos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay que poner en duda la declaración de un chico porque lo denuncia ahora y no antes? Vais a decir vosotros cuándo tiene que denunciar el chico un supuesto maltrato laboral o una vejación o lo que sea. Y aquí os pongo yo, vuelvo a mi caso. Yo cuando sufrí el maltrato laboral en mi trabajo, lo último que piensas es en denunciarlo. Primero, por miedo. Segundo, porque si sale mal, te pueden hacer la vida más imposible todavía. Y tercero, porque hay que llevar un plato de comida a la mesa. Es decir, me llama mucho la atención lo fácil que se ve desde fuera, ¿no? Ah, pues si te están maltratando, denúncialo. Si sientes que te están humillando, denúncialo. No es tan fácil. Y menos en el mundo laboral. En el mundo laboral, menos fácil que en ningún otro sitio. Porque en el mundo laboral, tu salario depende de eso y tu familia depende en muchos casos del salario que tú cobres. Y no es fácil porque también tienes la sensación o puedes tener la sensación de que vas a perder cualquier apoyo que puedas tener ahí dentro, de que te pueden dar de lado. Hay muchos miedos cuando sufres maltrato laboral. Hay muchos miedos. Y de hecho, los jefes, repito que yo estoy hablando aquí de mi caso, juegan con ese poder de, o tus superiores, mejor dicho, con ese poder de tú eres menos que yo en el organigrama de esta empresa, si me tocas las narices, te voy a reventar. Eso sucede. Eso cuenta Pablo, eso he contado yo en otro ámbito, en otro contexto, nada que ver con el periodismo deportivo, y eso le sucede a mucha gente en el ámbito laboral, porque por desgracia el maltrato laboral está a la orden del día. Hay muchísimas empresas en las que no sucede esto, por suerte, que tienen jefes, empleados, cuyo trato es el normal, profesional. Luego ya si tienes amistad con algún compañero, algún superior o tal, pues eso ya queda en otro tipo de capítulo, pero bueno, lo normal, lo habitual es tener un trato cordial. Yo soy tu jefe, quiero que hagas esto, tú aceptas, lo haces, yo te pago por esto y a correr, ¿no? Pero, por desgracia, el tema del maltrato laboral no es algo tan aislado como nos llegamos a pensar. Pero claro, como no se denuncia en todos los casos, parece que no existe. Claro que existe, pero es que no hay nada más natural que el miedo. Y no hay nada más humano que el miedo. Y cuando tú tienes miedo, también te atenazas. Y cuando tú tienes miedo, no sabes reaccionar. Porque cuando tú tienes miedo, la capacidad de raciocinio es nula. Nula. Pues lo único que quieres es proteger lo poco que tienes cuando en realidad no tienes absolutamente nada más allá de un miedo atroz que te está llevando a cometer, no te digo errores, porque no son errores, pero sí pequeños tropiezos dentro de lo que tú deberías hacer. Porque cuando ya has pasado ese proceso, esa pesadilla, entiendes que a lo mejor lo tenías que haber hecho antes. Pero cuando estás ahí dentro, cuando te están haciendo la vida imposible, lo único que quieres es sobrevivir. No quieres ponerte a denunciar tal, porque es que ya no es que te plantees o no denunciar. Es que lo único que quieres es que pase el día, irte a tu casa, llorarlo todo y volver al día siguiente. Es que eso es algo que deberíamos de entender. Yo tardé muchísimo tiempo en denunciar mi situación en la empresa. Primero lo hice a mis jefes y cuando vi que mis jefes sudaban lo más grande y ya me iba a ir de esa empresa, en recursos humanos me quedé a gusto. Dije que esto era una soberana mierda, que esto era una vergüenza, que se estaban cargando la empresa desde dentro, que era imposible trabajar así y mira, pues por cosas de la vida, meses después de que yo me fuera, esa campaña desapareció. No por mí, ni mucho menos, sino porque la gente que la estaba llevando a cabo, pues hizo de eso un auténtico infierno y al final, cuando haces de un auténtico infierno algo, acaba saliendo mal. Pero bueno, volviendo al caso de Pablo, que es el caso del que vamos a hablar, no interesa que yo hable de mi caso otra vez. Ayer estuve leyendo muchas estupideces en redes sociales sobre lo que os acabo de comentar, ¿no? Sobre por qué no lo ha denunciado antes. Había gente incluso mezclando, ¿no? Bueno, es que yo pensé que iba a hablar de otro tipo de abusos, tal. ¿Qué pasa? Que si no es un abuso de X tipo, parece que no interesa. ¿Qué pasa? Que si no es un abuso tal, parece que es menos problema. O que Pablo, hay que ponerle a Pablo o a cualquier otro un estándar, ¿no? Un listón. Mira, esto te puede molestar, pero de aquí hacia abajo no, de aquí hacia arriba ya veremos. No, a cada uno le duele lo que le duele y cada uno vive las cosas que le suceden de una manera. No somos nadie para decirle a otros cómo tienen que vivir las cosas y menos una situación tan compleja como la del maltrato laboral que denuncia Pablo, ya no en su cuenta de Twitter, como hemos visto, sino en un juicio.
El tema es que con esto de Pablo parece que se ha abierto una puerta que algunos han aprovechado para poder entrar y decir, oye, yo también tengo algo que comentar. Por ejemplo, este caso que ya os pongo en pantalla. Fran Merino. Nunca lo he contado por aquí, pero sí lo he contado en directo varias veces. Literalmente lo que describe lo sufrí en su momento hasta el punto de plantearme si el problema lo tenía yo y me tuvieron que cambiar de sección. Y fue por una persona muy lejos de la influencia que tiene Pedrerol, pero que tiene mucha influencia en su momento, ya no la tiene, porque demostró ser una mierda de persona, que yo ya sabía que era, cuando estafó a sus propios compañeros y amigos de la COPE. Ciro López, todo lo que ha tratado tanto en COPE como luego sus visitas a mi podcast, es un tío fabuloso, buena gente y campechano. Y otro testimonio, en este caso de Iván Líberos, compartí etapa con Pablo en el Chiringuito durante unos meses. Esta terminó cuando Josep decidió no renovarme y Pablo, un periodista impecable, sí se quedó. Su relato es veraz. Las vejaciones, mofas y escarnios públicos son la moneda de cambio allí. Un infierno laboral. He puesto dos casos que no los dos son relacionados directamente con Pedrerol, hay otro que va por otro lado, tal, pero que lo bueno que ha hecho Pablo para otra gente, en este caso, es abrir una puerta y que sepan algunos que ha llegado el momento de denunciarte ciertas cosas, que ya no tienes el miedo de ser yo solo contra el mundo y sabiendo que el mundo me va a pasar por encima. Creo que eso es muy positivo, pero repito, no podemos juzgar a las personas que no se atrevan a hacer lo que ha hecho Pablo. Creo que cometeríamos un grave error. Pablo lo hace y yo lo aplaudo porque considera que ha llegado el momento, pero estoy convencido, doy fe, de que Pablo tuvo que vivir el mayor de los infiernos, la mayor de las odiseas, para llegar al punto en el que estoy preparado para denunciar. O sea, ha tenido que pasar un proceso mental duro, ha tenido que vivir unos miedos atroces, ha tenido muchas dudas, seguro. No conozco a Pablo, no he hablado en mi vida con él. Y ha tenido que vivir lo suyo. O sea, a ver si os creéis que esto le pasó el viernes a Pablo y lo ha denunciado el sábado. No, no. Tiene pinta de que ha tenido que tragar. Porque durante ese proceso tienes mucho que tragar. Porque nadie denuncia a la primera. Porque a la primera, cuando a ti te sucede algo así, lo primero que piensas es, bueno, pues es una bronca. Luego ya, cuando pasa más veces, bueno, pues a lo mejor estoy haciendo mal mi trabajo. Cuando sigue pasando, a ver si soy yo el problema. Cuando ya es una cosa que dices tú, estoy reventado, me han hundido y no me he dado ni cuenta, es cuando ya luchas por sobrevivir. Y ya una vez superado, si logras superarlo todo eso, es cuando te planteas si denunciar o no, ir con todo o no. Yo repito que en mi caso denuncié en recursos humanos y dije, ala, me voy, no os quiero ver más en mi puñetera vida, no quiero vuestro dinero, no quiero esperar a que me podáis despedir para llevarme un finiquito, no quiero absolutamente nada. Pero hay gente que a lo mejor no lo supera y dice, voy a ir con todo hasta el final. Conozco compañeros que fueron con todo a por esta empresa y ganaron, de hecho, el, el juicio. Lo que no va a conseguir Pablo, pese a esta declaración, es cambiar lo podrido que está el mundo de la comunicación en España. Y me voy a explicar muy fácilmente porque lo voy a ilustrar en un tuit que escribí anoche. Aquí lo tenéis. Hoy Pedrerol ha sido noticia y lo sucedido se ha hecho viral. Durante horas no se hablaba de otra cosa, escribía eso de las 10 de la noche. Sin embargo, en los medios de comunicación deportivos no hay ninguna noticia al respecto. En esos mismos medios de comunicación teníamos aquí, creo que era el Diario Marca, algo de la isla de supervivientes, creo, un reality de Telecinco. Andrea Bueno se hace un retoque estético de lo más íntimo, no puedo estar más contenta, dice. ¿Y cuánto cobran las estrellas de televisión? De Pablo Motos al Gran Wyoming, pasando por Broncano. Te vas al diario As, hablan de Clint Eastwood, hablan de geología, hablan de qué fue de los protagonistas de Armageddon, hablan de Maite Zaldívar, que salió del brazo de Julián Muñoz, también cine otra vez con la saga de 007 y 5 consejos útiles para aliviar el dolor estomacal. Sigues, te plantas, creo que esto es ya de Diario Sport. Elena Tablada revela por primera vez el motivo de su ruptura con David Bisbal, algo sin lo que podía vivir España a día de hoy. Una mexicana que vive en España destaca este invento que no existe en su país. Un sorprendente monstruo de río de 130 kilos es pescado en Italia. ¿Por qué muchos coches tienen una pinza en el salpicadero? Y Shakira anuncia una gira mundial. Esto es todo lo que se sabe. Y acabas el mundo deportivo. El Samsung Galaxy S24, un análisis de ese nuevo teléfono móvil. Un jugador del Hogwarts Legacy, que es lo de Harry Potter, consigue abrir la cámara de los secretos. 8 marcas que han fabricado motos y coches.
Kiko Rivera ataca a Andy Lucas, tela, ¿eh? Las gafas Hawkes a 60% de descuento y Marieta obligada a deshacerse del bikini y lucir taparrabos en Supervivientes. Es decir, la prensa deportiva de este país, que le vale cualquier mierda para rascar clics, que tira de cualquier intento viral para rascar clics, que hasta del propio Pedrerol todos hicieron noticias de mirad cómo celebró Pedrerol el gol del Barcelona en París, tal. Ayer de Pedrerol no pusieron ni una noticia. Ni una noticia. Contra eso también hay que luchar. Contra el poder de Pedrerol en los medios de comunicación. Yo repito que por un lado va el proceso judicial que se está llevando a cabo ahora y que tiene capítulos por delante y que a Pedrerol le espera una travesía también tremenda, y por otro el poder que tiene Pedrerol en los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que luego a ti te dan lecciones y que dan lecciones a según qué clubes sobre cómo hay que hacer las cosas, lecciones morales, lecciones de comportamiento a jugadores, a Vinicius, lecciones sobre el racismo, lecciones sobre no sé qué, sobre la ética, sobre el funcionamiento de los clubes, sobre lo que puede o no puede hacer un presidente, tal. Esos mismos medios de comunicación se callan, cremallerita, y no pongamos nada de Pedrerol, que desde arriba nos pueden hacer caer la espada de Damocles. Ese es uno de los grandes dramas que hay en el mundo del periodismo a día de hoy. El poder que tienen algunas personas y que gracias a ese poder intimidan a tantas otras. Lo explicaba Pablo. Yo quería salir del chiringuito, pero es que quería salir del chiringuito rumbo a otros medios de comunicación que tienen cierta conexión con este hombre y me era imposible. Yo lo viví esto también cuando estaba trabajando en Goal.com, que José Joaquín Brotons mandó a Miguel Ángel Román a pedir mi cabeza a mi jefe. Por suerte, mi jefe dijo, mira, chico, no me contéis historias que no voy a despedir. Aquello Barrios, en este caso. Me fui años después de Goal.com porque quería buscar otro tipo de aventura en lo laboral. Y cuando decidí meterme de nuevo en el mundo de la comunicación, creación de contenido, etcétera, etcétera, fue ya por mi cuenta. Ya tenía clarísimo que yo no iba a estar en un medio de comunicación y, bueno, tampoco un medio de comunicación me habría llamado a mí, las cosas como son. Pero el tema es, y ya no solo Pedrerol, que esto lo podemos centrar en Pedrerol porque es el protagonista de este vídeo y de la declaración de Pablo, es que hay bastantes periodistas, de los que ya llevan años en el gremio, con mucho poder. Y que si tú te buscas un problema con uno de estos, te buscas la ruina. Básicamente te tienes que buscar un trabajo que no tenga nada que ver con el periodismo, o si tiene que ver con el periodismo, tiene que ser a través de una aventura propia, individual. Un canal de YouTube, un canal de Twitch, un proyecto con amigos en alguna de estas plataformas, un podcast, tal, que te vaya bien y a partir de ahí poder seguir escalando. Pero ya no vuelves a un medio de comunicación. Olvídate. Te vetan, te cierran la puerta y la tarta se la comen entre los de siempre. Por eso, entre otras cosas, a mí me da tanta pena este gremio a día de hoy. Por eso a mí me da tanto asco este gremio a día de hoy. Y repito, volviendo a lo de la pregunta esta del abogado de Pedrerol, yo no sé Pedrerol cómo es como persona. Por las cosas que me han contado ya bastantes personas, va la redundancia, es mejor no tenerle cerca, la verdad. Pero, hombre, si yo le diera un consejo a Josep Pedrerol, que se busque otro abogado, que se busque otro abogado, porque si para todos los procesos este tío funciona así, los que le van a venir a partir de ahora o que le pueden venir a partir de ahora, con este abogado, repito, sin saber yo mucho de derecho, no salva ni uno. Porque si la pregunta a un tío que está denunciando vejaciones, maltrato, humillaciones, tal, es ¿por qué no lo denunciaste antes? Ya no es que este abogado no sea psicólogo, que no tiene por qué serlo, sino que está bastante alejado de la realidad. Bastante alejado de la realidad. Pero bueno, por lo que he visto, no es el único que está bastante alejado de la realidad. El tema es que un tuitero no es un abogado. Un abogado tiene que defender una causa, o tiene que defender a una persona, o tiene que defender unos intereses. Y este ha hecho todo lo contrario. Desde aquí, mi apoyo firme, sin ningún tipo de dudas, a todas aquellas personas que, si en algún momento han sufrido acoso laboral o entienden que están sufriendo humillaciones en su trabajo, no que lo denuncien o no lo denuncien, que hagan lo que quieran, pero mi apoyo firme a que todas esas personas en algún momento de su vida, aunque sea 30 años después, levanten la mano y cuenten su historia.
Porque nadie le tiene que marcar los tiempos a una persona que ha vivido un infierno. Nadie, absolutamente nadie. Y menos aquel que no lo ha vivido. Nadie, repito, y menos el que no lo ha vivido. Porque es muy fácil, desde el sofá de casa, sin haber sufrido nunca un maltrato laboral, decirle a alguien que sí que ha sufrido maltrato laboral o que siente que ha sufrido maltrato laboral, cómo se tiene que actuar. Menos lecciones y más empatía. Porque me da a mí que en el mundo actual, en 2024, sobran profesores y falta gente con empatía. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.